¿Qué van a hacer, Teo? Ahí está. Cuidado con la cara. No, eso no. No, sosegado. ¿Qué estás haciendo, Lisana? Hoy vamos a hacer unas uñas maravillosas. ¿Sería al estilo brasilero? Sim. Mirá, Lisana haciéndose las uñas brasileras. Para ir a la playa. ¿Cómo se hacen las uñas las brasileras? As brasileiras gostam que tire a cutícula bem funda e limpe bem as peles em volta. E lixe muito bem. Dice bien. Ajá. Pase la lija y le saque la cutícula. Isso. ¿Qué color vas a hacer, Lisana? Tenés varios colores, ¿eh? Algo llamativo. Sí, a mí me gusta. ¿Y Lisana cómo va el proceso acá? A ver cómo quedaron. ¡Wow! Vamos a ver qué está haciendo mi papá. A ver si están atendiendo, qué están haciendo. ¿Se bajó? ¿Pagando cuenta? Pagando quanto? Miren qué hermoso día que hace hoy, por Dios. Para ir a la playa. Pero tengo que esperar que Lisana termine de hacerse las uñas para después poder disfrutar de este día maravilloso. Mirá los deditos de Lisana, son todos redonditos. Todos redondos, como ella. My gosh. Qué lindo. Ahora podemos ir a la playa. Muy bonito quedó, ¿eh? Muy obrigada. De nada. Ah, fala portugués, Lisana le dijo muito obrigada. Estamos en la playa. Lisana, ¿qué te parece la playa Brava? La playa es muy linda, la arena. Playa Brava porque tiene olas grandes. Linda arena, lindo el mar. Acá una vez vine para hacer clases de surf y segunda vez casi me morí y la vendí la plancha. No era para mí el deporte. Che, Lisana, ¿sentís mucho calor acá? No, ¿Te gusta el sol? sí. Y porque el mar es refresco. Te pedí un açaí con banana y granola, que es típico acá de Brasil. Es muy sano, muy rico y mirá, te lo venden acá en la playa. Si puedes probar el açaí primero, te agradezco. ¿Esto? Sí, probá. Es del Amazonas. Tiene un gusto como algún caramelo. ¿Sí? Capaz lo usan para hacer caramelos también. Se usa para muchas cosas. Es muy sano. Y refrescan y también frutas, muy ricas. Estas son las delicias que tiene Brasil, el açaí con banana. Lisana, ¿vos sabías que acá Spider-Man vende helado? ¿En Brasil? Mira, mira, mira. Mirá, ese no es Spider-Man, es Venom. Mirá. Qué crack. ¿Te gusta la playa brasilera, Lisana? Sí. ¿Hay algo que te llamó la atención? Spider-Man. ¿Qué buscaste, gordo? Tengo una C con pasoca. Me gusta con granola. Con granola. Ese tiene azúcar, gordo. Pasoca, lechinillo, açaí y morango. Te compré una caipirinha para que pruebes. Caipirinha do Brasil, ¿eh? Olha o chore. Ah, no, esa es caipirinha. Prueba, mi amor, a ver si te gusta. No me gusta mucho. No. Tiene un gusto demasiado fuerte. Si tendría más agua, más fresco, creo que me gustaría más. A mí me encanta. A ver, yo voy a probar, a ver si es rico. Para que subí el morro. Tommy, vos podés vender fotos de tus pies. Quanto puedo juntar? Sí. No, tú pego especies y yo areinha ali, yo una bala de prata. Vamos al agua, Lisana. Está fría el agua. Está fría. Lisana, ¿ya te tiraste en una ola alguna vez? Sí, pero no tan grande. Vení. Oh, patito. Salada el agua. Lisana, yo te... Vení. Lisana, vení acá. Come here. Vení. Fíjate. Lisanita. Por abajo, pasala por abajo. ¿Te gusta, Lisana, el lugar? Muy lindo. Todo muy lindo acá. Marea. ¿Qué? Hola, estamos en el Paseo Primavera. Hace poco que esto fue todo remodelado, ampliaron la plaza de alimentación, que hay una variedad de cosas que vos quieras comer, y hicieron como un centro así de recreación. Los precios en Brasil son
muy parecidos a Estonia, Europa. Sí, es verdad. Mirá, venir los chicos como juegan. ¡Wow! ¡Qué bueno que está eso! De día prenden los chorros y los chicos juegan. ¡Qué bueno! Esto es un shopping a cielo abierto. Open Shopping se llama. Muy lindo. Está todos los edificios en las laterales Sí. que la gente alquila para quedarse acá en el verano. Y en el medio hay tiendas. Muy lindo. Muy Acá bonito. viene ¿Eh? Francine. Oi, Matheus, quero tirar uma foto com você, cara. Beleza, João? Tira aí. Aê, obrigado. Valeu, querido. Un Diogo Frozen pequeño. Mira, mira, mira. Ah, Wow. ¿qué vas a poner? Kiwi. Granola. Ya me digo. Mi amor, acá estamos en Canasvieiras, que es la playa de los argentinos. Acá vienen todos los argentinos a pasar vacaciones. Esto parece un barrio argentino. Y acá veníamos con mi hermano, veníamos como amigos, veníamos a pasar la noche acá. El Francine no, porque era muy chiquito. Mirá, mirá todo lo que hay. Hay hasta serpiente ahí, mirá. Mirá. Guarda que pega, Lisana. Guarda que te agarra, Te asustaron, Lisana. Guarda que pega, ¡Ay! Mirá. Probá. Ay. Mirá. Ah. ¿Qué pasó? Mirá. Ahora no, Madrid. Pero se lo pone en la cabeza todo. Mirá, Lisana. Todo las zapatillas. Lisana, ¿qué te parece Canasviera? Me gusta, sí, porque es más argentino. Está bueno. Hay más quilombo. Más quilombo, más gente. Mi amor, en esta tienda tenés bikini. ¿Qué te parece? Me gustaría encontrar un bikini blanco. Acá a la esquina se junta gente a lo loco. Una chica estaba vendiendo en Argentina. Sí, entrada para el boliche. Pero en español. Sí, porque hay puro argentino acá. ¿Viste qué cantidad de gente, mi amor? Sí. Una locura. John, ¿te estás divirtiendo? Demais. Mami, ¿te gusta? Sí, divina. Esta es una playa, mi amor, que hay que pasar la elevación acá como una pequeña montaña, morro le dicen en portugués, y caes en la playa. Caes. Mirá el agua. Ahí está el mar. Mirá el mar. O sea, caes, quiere decir entrar en una playa. Quedan todos trabados, Y no hay ni lugar para pasar. Vengan por acá. Mirá cómo queda. Esto es lo que les conté. Acá hay un mirador impresionante de la playa. Una belleza natural. ¿Qué es eso? ¿Bananas? Sí, una planta de banana. Bananero, ¿eh? Nunca vi eso. Yo por estas calles me crié, acá donde vivía, subía con la bicicleta acá, todo este morro, como le dicen acá en Brasil, bajaba a la playa, pasaba el día, después me volvía, venía con mis amigos, con un montón de gente. Era una vida muy linda, muy sana, divertido también porque tenés mil cosas para hacer, estaba muy bueno. Qué belleza, mirá, la caída de la playa. Acá estamos entrando en la playa del Fuerte, mirá lo que es esto. Vamos al bar. ¿Estamos acá? Sí, estamos acá. ¿Y vos vivías acá? Ahí vivíamos. Y ayer fuimos Acá en Esvieiras. Y fuimos también acá, mirá, ahí, ¿Qué por hay? allá Brava. ¿Qué hay acá? Acá es otra parte de la isla que tiene playas para surf. Joaquina. Compré la lotería, mirá. Me la vendieron acá en la playa. 9 juegos. Si pego 6 números me gano 90 millones de reales. Lo pagué 30 reales el juego. Así que si gano les doy un palo a cada uno ahí para que disfruten la vida. Che. ¿Te acuerdas cuando gané el Vamos, Pirole? Lisana, vamos a ganar, vamos a ganar. Ahora tapamos, ¿no? Mira cómo ya se bronceó. No, en la almohada. ¿Qué van a hacer, Teo? Más. Un poco más adentro.
Un poco más adentro, Lisana. Ahí está. ¿Qué van a hacer, Teo? Ahí está. Cuidado con la cara, ¿no? La Lisana está conociendo las costumbres de Brasil. Las costumbres, ¿viste? É o costume do Brasil. La cara ela vai quedar um padrão hoje à noite. Ah, faltaría. Mira los pies ahí. Sí, hay que hacerlo para vos. Hacemos las tetas. Ahí está. Ponele 2 huevos. No, Para que se le hacemos la. Dale, Joan. No, mi amor, no te muevas. no te muevas. La reina del mar. Mateo, ¿qué están haciendo, Teo? Sí. No, eso es acá sí, no. No, esto no. No, eso no, eso no. No, queda feo eso. Ahí Dale está. más ahí. Oh, no, eso no. No, no te ríes. Sí, vení la cara a un camarón para hacer. Bueno, mirá, pudimos enterrar la Lisana. No quería, pero pudimos. Va a volver bronceada. ¿Y Lisana, qué tenés que decir sobre eso? ¡Como enamorado! Ay, qué hijo de... Cagalio! No. Pónganle en los culos. Dale, se da el culo, el culo. No, sosegado. No, qué hijo de puta. Marina. Sí, mucho. Se te ve todo el culo, boludo. Parece que estoy cagado. ¿Y Lisana? La verdad, allá abajo estaba cómoda. ¿Te gustó la cama de arena? Sí. ¿Querés otra vez? No. ¿No? Pero ¿sabés, mi amor, lo que realmente tendría ganas de hacerte en este momento? ¿Qué? Yo no estaba hablando con vos. ¿Estabas escuchando la conversa? Ah, bueno, pero yo cuando estoy en un ambiente igual que otras personas me concentro en lo que hago e intento no meterme en la conversación ajena. Pero no quiero que hagan cosas en mi pieza. Pero yo estaba hablando de un plato de comida, ¿vos de qué cosas te referís? Hay una chica allá en Estonia que anduvo preguntando por vos. Mirá cómo se peina. Rosy bonitín. Esto, mi amor, es un chop que venden acá en Brasil. Oh, En vez de vos comprar la chopera, la máquina, todo, qué sé yo, compré ya todo hecho, digamos. hola. ¡Oh, mira quién llegó! Mi amor, Emma. ¿Está despierta, Bao? ¿Cómo estás, Bao? ¿Todo bien? Bien. Yo te quiero mostrar cómo es una parrilla brasilera. La gente a lo mejor ya sabe, a lo mejor no sabe. La parrilla brasilera es un agujero. El carbón va ahí abajo y acá vos vas subiendo, bajando la parrilla de acuerdo a la velocidad que lo querés cocinar. En Argentina vos viste que era recto. ¿Y cuál preferís vos? Yo no sé porque nunca he gozado. ¿Qué parrilla es mejor? ¿La brasilera o la argentina? Argentina. ¿El agujero no es bueno? Lleva mucho carbón, le vas de otra manera de cocinar. Valentina, ¿qué se siente ser madre por primera vez? Muy lindo. ¿La Emma se porta bien? Sí, Mi come amor. bastante ¿Cómo come? y duerme, nada más. Bueno, pobrecita, vamos a dejarla dormir entonces. Oh, mira las piernitas que tiene. Mi amor. Es brasilera, pero va a hablar en qué idioma. ¿Vos vas a hablar en qué idioma con ella? Español, tiene que aprender. Claro. Y en la escuela va a hablar portugués. Mi hermano. Pobrecita. Como el Joanciño. Claro, exactamente igual. Valentina, quería que presentes a tu suegro y que explique los chorizos que hace. Mi suegro acá, Rubén, es de Devoto, provincia de Córdoba. Él les va a hacer una explicación de la Trabaja producción. con el campo, ¿no? Trabaja Con las en cosas el del campo. Y le va a explicar sobre la producción de chorizos. Es producción propia. Nosotros criamos el cerdo, ¿no? Después hacemos los chorizos, o salame, como quieras llamarle, y después, una vez que están en su punto justo, los embutimos, los ponemos al vacío. Al vacío y ahí dura. Este embutido tiene es de septiembre del año pasado. Dura bastante si lo Dura, dejas. sí, un año más tranquilo, porque al no tener aire no se oxida, no Claro. dura. El corte es siempre en diagonal, ¿no? ¿Por qué se corta en diagonal? Eso
Vamos a ver si a Lisana le gusta, porque esto en Estonia no hay. ¿Para probar? Sí. Vamos a ver la reacción del chorizo. Se cara linda, A Lisana. ver. Después gritamos. A ver la cara que hace. A ver. ¡Wow! Cara de rusas. Con pan fresco es más. ¡Qué silencio! Silencio, a ver, estamos esperando la reacción. Y no podemos Muy rico. gritar. Tenemos la cuchara. Fresco, muy rico. ¡Ay, Juancillo! Vai dar un Un casamento. minuto de atención al casar, por favor. ¿Puedo escuchar el chorizo? chorizo. Dale, Gonzalo, dale. ¿Sabes qué? Yo les quería decir que declaro a Valentina Pomba y Gonzalo Peretti. Vale, Danieli. Quería decir si tiene el Eusim do pai e da mãe. Tem aprovação? Tá. Queria decir que declaro Valentina Pomba y Gonzalo Peretti oficialmente casados. Fíjate bien que debe ser una multa. No, es todo frecuencia, que frecuento la escuela. Mamá una manzana. No, sí. Y hoy cortamos el Claro, eso es estaba. Vos me dijiste, viste que retrocedí. Mami, quería mostrar cómo hacer el pulpo. Primero le das un baño de agua caliente, Sí. bien caliente, para sacarle la parte dura, Claro. gomosa. Y después se pone la panela de presión, en la olla de presión, con sal, una cebolla. Y ahora voy a hacer una salsa de tomate y lo voy a poner adentro. Es delicioso. Oh, probá el octopus, Lisana. Pero sí, la textura es un poco eso. Gomosa, Sí. media gomosa, pero rico, ¿viste? Sí. Súper saludable. Ese es flan, todavía no lo probé. Hecho por mi mamá, plan casero. Flan de coco. Bueno, probá, Lisana, a ver si te gusta. ¿Rico? Tiene el gusto de coco. Espectacular. ¿Te habías probado, Lisana, alguna vez agua de coco? Ese coco seco, el marrón. Ah, el marrón. Verde nunca. No. Interesante. Es como tomar agua de alguna planta. A ver. Qué Como rico. un poco que- de leche, es un poco de coco, es un poco de verde. Recuerda un poco esa leche de almendra, ¿no? Vinimos a la playa a sacar fotos, ya tomé fotos con el coco. Acá es Mateo, el fotógrafo. Ahora la mamá de Mateo me prestó esto. Muy lindo te queda. Wow. Mira qué lindo lugar. Mira la cantidad de barcos que hay parados y allá hay un muelle. Ahí. Wow. Y esto se puede comer, mi amor. Agarrás esta parte blanca, ¿sí? Te lo puedes comer, pero es duro. Tenés que tener una cuchara. A ver. ¿Rico? A ver. Tiene gusto a coco. Qué amargo. Sí, porque agarré un pedazo del coco, ¿viste? No es puro. Creo que no era exactamente el que coco, esperaba. el coco blanco.